Sientes que hay algo más. Aunque no puedas explicarlo con palabras, lo sabes. No es ansiedad. No es una simple intuición. Es una vibración constante, como si una parte de ti ya supiera que hay una verdad escondida en medio del caos. No todos lo sienten. La mayoría está demasiado ocupada sobreviviendo, cumpliendo horarios, distrayéndose, repitiendo lo que otros dijeron, copiando lo que otros hacen. Pero tú no puedes. Hay una especie de rebelión interna en ti, como si una fuerza invisible te dijera que estás aquí para algo más grande. Este libro no es para cualquiera. Es para los que ya no pueden ignorar su energía. Para quienes sienten que sus pensamientos están empezando a generar realidad. Para los que han notado cómo, cuando se calman, lo que desean llega. Para los que presienten que la ley de la energía es más poderosa que cualquier esfuerzo mecánico. Porque la ley al revés no te enseña a hacer más, sino a soltar más. A dominar la vibración antes de la acción. A escuchar al cuerpo antes que a los gritos del mundo. Y sobre todo, a recordar que todo lo que buscas ya está dentro de ti, esperando que lo despiertes. Prepárate. Lo que vas a leer no lo podrás olvidar. Una vez que lo entiendes, no puedes volver a vivir dormido. Este es el libro que despierta a los elegidos. Porque si estás aquí, es porque tú también lo eres. Comenta esta frase si algo en ti ya se ha empezado a mover. Estoy listo para recordar quién soy. Y si sientes que este viaje apenas comienza, suscríbete y sigue escuchando. No estás solo. Nunca lo estuviste. Capítulo 1. El silencio que despierta tu energía. A veces todo lo que necesitas es quedarte quieto. No hacer nada. Solo respirar. Porque es justo ahí, en ese silencio que a muchos les da miedo, donde empieza a revelarse tu energía. No es un poder que tengas que construir, es un poder que siempre ha estado contigo, pero olvidaste cómo sentirlo. Lo primero que debes entender es que no estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que pasa es que creciste en un mundo que te enseñó a desconfiar de lo que sientes. Te dijeron que para ser alguien tenías que demostrar, correr, competir, tener títulos, tener más, y más, y más. Pero nadie te dijo que podías cerrar los ojos, quedarte en silencio y sentirlo todo. Esa es la ley al revés. No se trata de moverte para crear energía. Se trata de calmarte, para que la energía te mueva a ti. Te lo repito, cuando estás en calma, todo empieza a moverse hacia ti. Te cuento una historia. Luis tenía 33 años y todo en su vida parecía estar en orden. Un trabajo estable, una pareja con la que ya llevaba 5 años, amigos con los que reía cada fin de semana y una familia que lo quería. Pero cada noche, al quedarse solo, sentía ese vacío sin nombre. Ese hueco que ni el trabajo, ni el amor, ni las risas podían llenar. Lo ignoró por meses. Luego por años. Hasta que una mañana simplemente no pudo levantarse. El cuerpo le pesaba como si llevara 1000 vidas cargando con algo que no era suyo. Después de muchos análisis, el médico le dijo, tú estás sano. Pero tu energía no lo está. Has estado viviendo en automático por tanto tiempo, que ya no sabes quién eres sin tu rutina. Y fue ahí cuando Luis se detuvo. Por primera vez en años, apagó el celular, canceló su agenda y se sentó frente a una hoja en blanco. ¿Qué quería realmente? No lo sabía. Pero por dentro algo se encendió. No era claridad todavía. Era presencia. Y la presencia es la semilla de toda transformación. ¿Y tú? ¿Hace cuánto no te detienes de verdad? ¿Hace cuánto no te escuchas, sin música, sin ruido, sin las voces del mundo diciéndote que debes ser? La ley al revés dice, no busques más fuerza. Elimina lo que te la quita. Lo que muchas veces llamamos falta de energía, en realidad es exceso de ruido. Pensamientos que no son tuyos. Cargas que no te pertenecen. Hábitos que alimentan la mente, pero vacían el alma. Empieza por mirar tu día. ¿Cuántas de tus decisiones vienen desde el miedo? ¿Desde el deber? ¿Desde la comparación? Ahora escúchame bien, tu energía se resta cada vez que te traicionas por encajar. Y se multiplica cada vez que eliges con autenticidad, aunque nadie lo entienda. Quizá tú también has sentido ese llamado interno.
Esa sensación de que ya no puedes seguir ignorando tu intuición, tu cuerpo, tus señales. Quizá también estás cansado de parecer fuerte, cuando en realidad solo quieres respirar sin sentirte culpable por no ser productivo todo el tiempo. Es aquí donde todo cambia. Porque el verdadero maestro de la energía no es quien impone fuerza, es quien transmite paz. Y eso no se logra haciendo más. Se logra recordando más quién eres. Segunda historia. Paula era terapeuta. Ayudaba a otros a sanar, pero no podía con su propia ansiedad. Su mente no se callaba. Dormía mal. Lloraba sin razón. Hasta que un día, en una caminata por la montaña, se sentó junto a un río y escuchó el sonido del agua durante 1 hora. Solo eso. Nada más. Fue como si el tiempo se detuviera. No hubo respuesta mágica, ni revelaciones celestiales. Solo una certeza: todo lo que quiero lo atraigo cuando estoy en paz. Esa frase no se le fue nunca. Y desde entonces empezó a hacer las cosas desde otro lugar. Ya no hablaba con sus pacientes desde la teoría, sino desde el silencio. Ya no caminaba rápido por miedo a llegar tarde. Caminaba al ritmo de su respiración. Su vida no se volvió perfecta. Pero su energía sí. Y cuando tu energía cambia, lo demás se adapta. ¿Ves lo que te quiero decir? El cambio no empieza cuando haces una lista de tareas. Empieza cuando haces una pausa de verdad. Cuando dejas de correr, y por fin te escuchas. Ahora, haz esto por ti. Tómate 10 segundos, cierra los ojos, y solo respira. Inhala lento. Exhala sin prisa. Hazlo otra vez. Una más. Ese espacio que sientes ahí, esa calma. Eso es tu energía despertando. Y no necesitas entenderla del todo. Solo necesitas confiar. Porque cuando confías, empiezas a fluir. Y cuando fluyes, la vida empieza a moverse contigo. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que siempre estuviste en casa. No tenías que encontrar respuestas fuera. Solo necesitabas volver al centro. Ahí donde tu energía no se condiciona por la opinión de nadie. Ahí donde no necesitas impresionar para merecer. Porque eres. Y eso basta. Eso siempre ha bastado. Y si alguien alguna vez te hizo sentir que no, que eras demasiado, o muy poco, o muy raro, o muy intenso, ese alguien estaba dormido. No podía ver la luz en ti porque no había encendido la suya. Pero ahora tú estás despertando. Y eso, lo cambia todo. Y hay algo más que tienes que entender, algo que marca la diferencia entre quien vive como víctima de la vida, y quien se convierte en maestro de su energía. Lo que te pasa por dentro es más importante que todo lo que sucede afuera. Pero has sido entrenado para mirar al mundo antes que a ti. Para buscar señales en los demás, en las redes, en el ruido, cuando todo el mapa está dentro de ti. Cada vez que eliges silenciar el mundo exterior para escuchar tu interior, estás cambiando de frecuencia. Y la frecuencia lo es todo. La mayoría no cambia su vida porque intenta hacerlo desde la misma vibración que creó el problema. Quieren paz, pero se mueven con prisa. Quieren abundancia, pero vibran en escasez. Quieren amor, pero no se aman. Quieren claridad, pero no se detienen a sentir. Tú no eres la excepción. Eres el inicio de una nueva forma de vivir. Tu mente puede decirte: no es posible cambiar así de fácil. Pero tu energía no está aquí para debatir. Está aquí para que la sientas. Haz memoria. ¿Recuerdas esa vez en que simplemente confiaste y todo salió bien? No porque tuvieras control, sino porque tenías paz. Esa paz es una decisión diaria. Y nadie te la puede dar desde fuera. Ni una pareja, ni un jefe, ni un like, ni una meta cumplida. Porque si dependes del resultado para sentir paz, siempre serás esclavo del mundo. Pero si aprendes a generarla tú, el mundo entero empieza a responderte. Respóndeme algo. ¿Has notado que cuando estás tenso, todo se traba? El tráfico, el celular, las personas, hasta tus pensamientos. Pero cuando te relajas, hasta las cosas imposibles fluyen. Eso no es coincidencia. Eso es vibración. Y aquí va la enseñanza más poderosa de este capítulo.
Tu estado interno es el imán que organiza tu realidad. Lo repito. Tu estado interno es el imán que organiza tu realidad. No son tus palabras. No son tus deseos escritos. Es tu energía sosteniéndose, incluso cuando el mundo no cambia. Es mirar el caos y mantener tu centro. Es recibir la crítica sin abandonar tu calma. Es caminar en medio de lo incierto con una certeza silenciosa en el pecho que dice, estoy bien. Estoy completo. Estoy en mí. Y lo estarás. Aunque duela. Aunque tardes. Aunque a veces te olvides y regreses a la prisa. Porque el camino no es perfecto. Pero cada vez que eliges regresar al silencio, estás despertando tu energía otra vez. Y en ese despertar, poco a poco, algo se transforma. Los pensamientos se calman. Las decisiones se aclaran. Las señales aparecen. Y lo que parecía imposible, empieza a sentirse inevitable. Así funciona la ley al revés. No cambias tu vida desde el esfuerzo. La cambias desde la sintonía. Tú no fuiste creado para sufrir. Fuiste creado para vibrar. Para moverte desde el alma. Para existir sin el peso de fingir que todo está bien, cuando dentro de ti algo grita por renacer. Y este libro es eso. Un renacer. Una guía para recordar que la energía no se fuerza. Se cultiva. Así que antes de cerrar este capítulo, hazte un regalo. Apaga el ruido. Desconéctate por un momento. Pon la mano en tu pecho. Siente tu respiración. Y recuérdate. Estoy listo para volver a mí. Si esa frase te hizo eco en el pecho, escríbela en los comentarios. Haz que esta intención viaje. Porque cuando uno despierta, otros también empiezan a recordar. Y si sientes que esta es apenas la primera chispa, no te detengas. Suscríbete, comparte esta energía, y prepárate. Lo que viene no es teoría. Es transformación. Capítulo 2. El lenguaje oculto de la energía. Todo comunica. Incluso cuando no dices nada, estás diciendo todo. Tu cuerpo, tu mirada, tu tono, tu pausa, tu presencia. Todo es lenguaje. Pero no el lenguaje que aprendiste en la escuela. Este es otro. Este es el lenguaje sutil que solo entiende quien empieza a vivir con los sentidos despiertos. La energía tiene su propia forma de hablar. Y si no aprendes a leerla, vivirás confundido, reaccionando a palabras y situaciones, sin darte cuenta de que lo más importante no es lo que alguien dice, sino lo que vibra cuando lo dice. ¿Nunca te ha pasado que alguien te dice estoy bien, pero sientes que algo en su voz está roto? ¿O que entras a un lugar y, sin explicación lógica, sabes que algo no está bien? Eso no es intuición mágica. Eso es lectura energética. Porque la energía no miente. Y cuando aprendes a leerla, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Pero antes de que puedas leer la energía de los demás, tienes que aprender a leer la tuya. Una historia. Camila llevaba años luchando con su autoestima. Iba a terapia, leía libros, hacía afirmaciones cada mañana. Pero por dentro, seguía sintiéndose invisible. Hasta que un día, frente al espejo, notó algo que nunca había visto. No era su rostro. Era su postura. Tenía los hombros hacia abajo, la mirada apagada, las manos tensas, los labios comprimidos. Su cuerpo hablaba. Y le estaba gritando que no se sentía segura. Ese día no repitió frases frente al espejo. Ese día enderezó la espalda. Abrió el pecho. Sonrió con los ojos, aunque no tuviera ganas. No fue fácil. Pero algo cambió. Porque cuando tu cuerpo empieza a vibrar diferente, tu mente empieza a creerle. Y eso es lo que no te dicen. No tienes que convencer a tu mente con más pensamientos. Tienes que convencerla con presencia. El lenguaje oculto de la energía vive en las microdecisiones. En cómo entras a un lugar. En cómo respondes al silencio. En qué haces cuando nadie te está mirando. Tu energía se expresa sin esfuerzo cuando estás alineado. Y se contradice cuando estás actuando. ¿Quieres saber si alguien está alineado consigo mismo? Obsérvalo en los momentos pequeños. En el tono con el que dice gracias.
en cómo te escucha cuando hablas, en cómo trata a los que no puedes sacarle nada. Y ahora mírate tú. ¿Cómo entras a una habitación? ¿Desde el aquí estoy o desde el ojalá no me noten? ¿Cómo caminas? ¿Tu energía avanza contigo o te está arrastrando el cuerpo? No se trata de aparentar seguridad. Se trata de vivir conectado. Porque cuando estás conectado, la energía te respalda. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. No necesitas gritar tu valor para que lo reconozcan. La energía lo dice por ti. Segunda historia. Mateo era un maestro de yoga. Había estudiado en la India, tenía un físico admirable, una voz suave, una técnica perfecta. Pero sus clases se sentían vacías. Hasta que un día, una alumna le dijo: «Lo que haces es hermoso, pero no te creo». «¿Cómo que no me crees?», preguntó el sorprendido. «No te creo porque no siento que estés aquí. Repites todo, pero tu alma no está presente». Eso lo rompió por dentro. Y al mismo tiempo, lo despertó. Desde ese día, dejó de dar la clase como un ritual técnico. Empezó a hablar de lo que él también estaba viviendo. Se atrevió a mostrar sus miedos. Y en esa vulnerabilidad, su energía floreció. No cambió lo que decía. Cambió desde donde lo decía. Y ese desde donde lo cambia todo. Tú también tienes ese poder. El poder de transmitir sin convencer. De comunicar sin impresionar. De ser sin tener que explicar. Pero para eso, tienes que estar contigo. Tienes que habitarte. Y eso, empieza por observar tu propia energía. Te dejo algunas preguntas que pueden abrir ese canal. ¿Qué siente mi cuerpo cuando entro a una conversación? ¿Me contraigo o me abro? ¿Estoy presente o sobreviviendo el momento? La energía no necesita palabras. Pero sí necesita tu atención. No se trata de convertirte en alguien espiritual. Se trata de dejar de ignorar lo que ya eres. La energía es tu idioma original. La palabra vino después. El pensamiento lógico llegó más tarde. Pero antes que todo eso, estabas tú. Sintiendo. Vibrando. Respirando. ¿Recuerdas esa versión de ti? Quizás la olvidaste entre las expectativas, los juicios, las etiquetas. Pero está ahí. Detrás del cansancio. Debajo de la ansiedad. Esperando a que la mires y le digas: aquí estoy. Ya no voy a esconderme. Porque cuando tú estás contigo, el universo lo sabe. Y responde. Con señales. Con personas. Con sincronías. Con todo lo que tú antes intentabas forzar y ahora llega porque simplemente vibras en sintonía. No tienes que saber cómo se da todo. Solo tienes que estar listo para recibirlo. Y recibir también es un lenguaje. El lenguaje de quien ya no se siente menos. De quien ya no se disculpa por ser. De quien ya no pide permiso para brillar. Tu energía no necesita permiso. Solo necesita espacio. Hazle espacio. Hazle sitio en tu pecho. Deja de apretar los puños. Deja de vivir defendiéndote. No todos quieren lastimarte. Algunos, como tú, solo están buscando que alguien los vea sin juicio. Y esa persona puede ser tú. Para ti. Hoy, ahora, en este instante. Y si esto te hizo sentir algo, coméntalo. Estoy aprendiendo a leerme antes de explicarme. Tu energía está despertando. Y esa es la mejor noticia. Capítulo 3. Cuando dejas de buscar, todo te encuentra. Has pasado años buscando. Buscando amor, paz, éxito, validación. Buscando respuestas. Buscando señales. Buscando esa versión de ti que, supuestamente, será suficiente cuando la encuentres. Y sin embargo, entre más buscas, más se aleja. ¿Te ha pasado? Te esfuerzas. Visualizas. Pides. Planeas. Intentas controlar todos los detalles. Pero parece que nada llega. O si llega, no se queda. Y entonces crees que algo en ti está mal. Que quizá no estás haciendo suficiente. Que quizás estás bloqueado.
Que tal vez no mereces lo que tanto deseas. Pero ¿y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Aquí está una de las leyes invisibles de la energía. Buscar desde la carencia aleja. Recibir desde la presencia atrae. Lo repito. Buscar desde la carencia aleja. Recibir desde la presencia atrae. El universo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración. Y tu vibración no se emite cuando repites frases bonitas. Se emite cuando realmente estás sintiendo lo que dices. Cuando ya no te urge que algo suceda para sentirte bien. Cuando te sientes bien, simplemente porque ya estás contigo. Te lo cuento con una historia. Daniela siempre soñó con tener una relación estable. Cada vez que conocía a alguien, ponía todas sus esperanzas ahí. Se esforzaba por encajar, por gustar, por hacer que funcionara. Pero siempre acababa rota. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué si doy tanto, no me eligen? Hasta que un día, cansada de sí misma, dejó de buscar. No fue una decisión forzada. Simplemente se rindió. Se enfocó en estar sola, pero no como castigo, sino como ritual. Empezó a salir a caminar sin destino. A ir al cine sola. A sentarse en cafés y observar el mundo sin esperar nada. Y en esa calma, llegó alguien. No lo estaba esperando. No lo había planeado. No era parte de ninguna lista de manifestación. Simplemente llegó. Y no para completarla, sino para compartir. Porque cuando ella se dejó de buscar afuera, algo dentro de ella se encontró. Y esa es la clave. La ley al revés no dice pide más fuerte. Dice presencia más profundo. Cuando estás completamente presente, sin ansiedad, sin urgencia, sin hambre. La vida responde. Y lo hace con una sincronía que no se puede forzar. ¿Te ha pasado antes? Lo sabes. El día que dejaste de obsesionarte con una respuesta, apareció. La vez que soltaste una relación, alguien mejor llegó. La mañana que te rendiste, la solución tocó tu puerta. Eso no es magia. Eso es vibración. Y tu vibración cambia cuando dejas de vivir esperando y empiezas a vivir habitando. Tú no fuiste diseñado para buscar eternamente. Fuiste creado para encontrar desde el centro. Para experimentar la vida, no perseguirla. Pero hay un miedo. Un miedo escondido detrás de todo ese impulso por buscar. El miedo a quedarte sin nada si no haces algo. Y es comprensible. Has crecido en una cultura que glorifica la acción. Que te dice que si no te mueves, te estancas. Que si no empujas, no logras. Que si no insistes, pierdes. Pero eso es cierto solo en la superficie. En lo profundo, lo que te estanca no es no hacer, sino no sentir. Estás tan ocupado en planear, lograr y obtener, que te olvidas de sentir lo que ya tienes. Y lo que ya tienes, si lo habitas, empieza a multiplicarse. Aquí va otra historia. Héctor quería desesperadamente cambiar de trabajo. Se sentía estancado, mal pagado, sin motivación. Cada día enviaba decenas de currículums. Se frustraba cuando no le respondían. Y cada semana se sentía más vacío. Hasta que un día, un amigo le dijo: ¿y si dejas de mandar correos un rato y empiezas a agradecer lo que ya haces bien? Eso lo sacudió. Y aunque le pareció absurdo, lo intentó. Durante una semana, antes de comenzar su jornada, escribió 3 cosas que sí le gustaban de su trabajo actual. No cosas perfectas. Pequeños detalles. La música que escuchaba mientras trabajaba. La manera en que una compañera siempre lo saludaba con una sonrisa. El café que se preparaba cada mañana. Al cabo de unos días, sin hacer más, recibió una llamada. Una empresa a la que nunca había aplicado. Lo habían recomendado. Y la oferta era todo lo que buscaba. Eso no es suerte. Eso es alineación. Porque cuando tu energía deja de gritar desesperación, el mundo puede por fin escucharte con claridad. Y eso aplica para todo. Para el amor. Para el dinero. Para las ideas. Para la sanación. Cuando dejas de buscar, todo te encuentra. Pero no porque hayas renunciado a tus sueños.
sino porque ya no los estás persiguiendo desde el vacío, sino invitándolos desde la plenitud. Y eso se siente. Las personas que más atraen no son las que más buscan, son las que más vibran. No porque tengan todo, sino porque están presentes con lo que tienen. Y tú puedes empezar ahora. Sin rituales complejos. Sin mapas imposibles. Solo con una decisión. Estar en ti. Volver a ti. Habitarte por completo. La energía no necesita empujones. Solo necesita espacio. El espacio que se abre cuando dejas de correr detrás de todo. Y por fin te das cuenta de que lo que buscas también te está buscando a ti. Capítulo 4. El cuerpo también recuerda lo que el alma calla. No todo lo que sientes tiene palabras. Hay dolores que no aprendiste a nombrar. Hay heridas que no dejaron cicatriz visible, pero viven ocultas en tu espalda, en tu cuello, en tu estómago. Y hay silencios que no son olvido. Son memoria atrapada. Tu cuerpo sabe. Aunque tú ya no lo recuerdes, él sí. Sabe cada vez que fingiste estar bien. Sabe cada vez que tragaste las lágrimas para no incomodar. Sabe cada vez que aceptaste algo que no querías. Cada vez que sonreíste mientras por dentro te rompías. Y lo guarda todo. No como castigo, sino como señal. Porque cuando el alma no encuentra cómo hablar, el cuerpo empieza a gritar. No lo hace de forma lógica. Lo hace con insomnio. Con ansiedad. Con un nudo en el pecho. Con esa sensación de algo anda mal sin saber exactamente qué es. Y tú piensas que es estrés. Que necesitas unas vacaciones. Que ya se pasará. Pero no se pasa. Porque el cuerpo no quiere descanso. Quiere que lo escuches. Esta es la ley al revés. No todo se sana entendiendo. A veces, solo se sana sintiendo. Solemos querer explicarlo todo. Nombrar cada emoción. Clasificar cada dolor. Tener claridad. Pero hay heridas que no se abren con palabras. Se abren con presencia. Y eso es lo que más cuesta. Estar presente en el cuerpo cuando duele. Habitarlo cuando quema. Acompañarlo sin querer cambiarlo todo de inmediato. Pero es ahí donde empieza la liberación. Te cuento una historia. Ángel tenía 39 años. Siempre había sido fuerte, el que puede con todo. Pero un día, su cuerpo simplemente colapsó. Pérdida de apetito. Dolores de cabeza constantes. Tensión muscular al punto de no poder dormir. Visitó doctores. No había nada físico claro. Solo estrés, le decían. Le dieron pastillas, ejercicios, respiraciones. Nada funcionaba. Hasta que alguien le preguntó: ¿cuántas veces te has permitido llorar por todo lo que te ha pasado? No supo qué decir. Porque no lo había hecho nunca. Creía que sentir profundamente lo haría débil. Que no tenía tiempo para eso. Que había que seguir. Pero esa pregunta lo acompañó por días. Y un día, solo, en la regadera, lo soltó todo. No sabía exactamente qué lloraba. Solo sabía que su cuerpo necesitaba sacar lo que su boca nunca dijo. Y al día siguiente, durmió 8 horas seguidas por primera vez en meses. Eso no es casualidad. Eso es sabiduría corporal. Tu cuerpo está más conectado con tu alma de lo que imaginas. Y cuando ambos se alinean, el alivio no es mental. Es celular. Empieza a observarte. ¿Dónde cargas el peso que no nombras? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes opresión cuando callas lo que duele? ¿Qué parte de ti se tensa cuando finges estar bien? Y lo más importante, ¿desde cuándo dejaste de habitar tu cuerpo como un espacio sagrado? Porque eso es lo que es. Un templo. Un canal. Una antena que no solo te mantiene vivo, sino que te conecta con lo que eres. No necesitas tener todas las respuestas para empezar a sanar. Solo necesitas volver. Volver al cuerpo. A su lenguaje. A su ritmo. Hazlo ahora. Respira. Pon la atención en tu pecho. Luego en tus hombros. Siente si hay tensión.
No la juzgues. Solo obsérvala. Ahora ve a tu mandíbula. ¿Está apretada? Afloja un poco. Relaja. Sigue por tus piernas. ¿Están inquietas? ¿Temblorosas? Todo lo que pasa ahí es información. Y no estás roto. Estás lleno de mensajes que llevas años ignorando. Pero ahora estás empezando a escucharlos. Y eso ya es sanación. Segunda historia. Julia había sido diagnosticada con gastritis crónica. Medicamentos, dieta, nada ayudaba del todo. Cada tanto, regresaban los síntomas. Hasta que, en una sesión de terapia somática, le preguntaron: ¿qué no estás digiriendo emocionalmente? Esa pregunta se le quedó pegada en la piel. Empezó a notar que sus episodios más intensos coincidían con momentos donde ella se obligaba a estar donde no quería. Reuniones familiares tensas. Proyectos laborales que la hacían sentir usada. Silencios forzados para no generar conflictos. Cada uno de esos momentos se le quedaba en el estómago. Como si su cuerpo dijera: esto no lo puedo procesar. Empezó a elegir diferente. A hablar más claro. A retirarse cuando su cuerpo se contraía. Y poco a poco, los síntomas desaparecieron. El cuerpo nunca fue el enemigo. Solo estaba pidiendo ayuda. ¿Y tú? ¿Desde hace cuánto tu cuerpo te está hablando en otro idioma y no lo entiendes? No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas respetarlo. Respeta tu cansancio. Respeta tu sensibilidad. Respeta el temblor de tus manos cuando algo te supera. Respeta tu necesidad de detenerte, de llorar, de gritar. Tu cuerpo no está en tu contra. Está contigo. Todo el tiempo. Y mientras más lo acompañes, más sabio se vuelve. Más liviano se siente. Más espacio te da para habitar tu energía. Haz una pausa ahora. Pon una mano en tu pecho y otra en tu vientre. Inhala profundo. Exhala lento. Cierra los ojos. Y di en voz baja: estoy volviendo a mi cuerpo con respeto. Si esta frase tocó algo en ti, escríbela en los comentarios. Compártela con quien también necesita recordarlo. Porque sí, el cuerpo también recuerda lo que el alma calla. Pero cuando empiezas a escuchar con amor, ese recuerdo ya no duele. Se transforma. Capítulo 5. La energía no se protege, se eleva. Durante mucho tiempo te enseñaron a protegerte. A cerrar el corazón. A cuidar tus palabras. A desconfiar antes de abrirte. A poner barreras para no salir herido. Y es comprensible. Has vivido traiciones, decepciones, momentos donde dar de más terminó doliendo. Entonces, te blindaste. Te hiciste fuerte por fuera. Pero débil por dentro. Porque la verdadera fortaleza no viene de construir muros. Viene de elevar tu energía hasta que nada externo pueda arrastrarte. La ley al revés dice: lo que se protege se limita. Lo que se eleva se expande. Y tú no viniste a esta vida a limitarte. Viniste a expandirte. Protegerte te mantiene a salvo. Pero también te encierra. Y la energía necesita espacio para crecer, para expresarse, para moverse. Cuanto más intentas controlar quién entra y quién no, más vives desde el miedo. Y el miedo, aunque te mantenga seguro, también te mantiene lejos de lo que deseas. No se trata de ser ingenuo. Se trata de ser tan consciente de tu energía que simplemente dejas de resonar con lo que te daña. Y eso cambia todo. Te cuento una historia. Tomás había sido un hombre cerrado por años. No confiaba en nadie. Apenas mostraba emoción. Decía que era fuerte porque nada lo afectaba. Hasta que conoció a alguien que no intentó cambiarlo. Solo lo miraba con presencia. Con calma. Con esa energía que no presiona, pero transforma. Un día, sin darse cuenta, bajó la guardia. Contó cosas que no había contado nunca. Y no se sintió débil. Se sintió ligero. Descubrió que su verdadera protección no era el silencio. Era la autenticidad. Desde entonces entendió que su energía no se protegía con distancia, sino con profundidad.
Y empezó a elevarse. No desde el ego, sino desde el alma. Porque cuando elevas tu energía, ya no necesitas explicarte, ni defenderte, ni probar tu valor. Tu vibración lo dice todo. Y tu vibración se afina cuando sueltas el miedo a ser tú. ¿Te ha pasado que hay personas con las que puedes ser tú mismo sin pensar tanto? Eso no es casualidad. Eso es frecuencia. Y tú también puedes convertirte en esa persona. Para ti. Para otros. Para el mundo. Pero primero necesitas soltar la idea de que protegerte te hace más sabio. La verdadera sabiduría es saber cuándo abrirte. Y confiar en que sabrás cuidarte sin tener que esconderte. Segunda historia. Renata tenía una energía que iluminaba cualquier lugar. Pero vivía agotada. Sentía que todos se le acercaban para pedir, para absorber, para usarla. Así que empezó a protegerse. Dejó de responder mensajes. Se aisló. Y aunque al principio sintió alivio, pronto apareció la tristeza. La protección también estaba apagando su luz. Entonces su terapeuta le dijo: no te escondas. Eleva tu energía. Hazla tan clara, tan firme, tan auténtica. Que lo que no es para ti, simplemente no se acerque. Y así lo hizo. Empezó a poner límites desde el amor. No desde el enojo. Empezó a decir sí con gusto y no con paz. A reconocer cuando su energía decía basta sin sentirse culpable. Y descubrió algo poderoso. Protegerse es un acto de miedo. Elevarse es un acto de amor. Y desde el amor, todo fluye diferente. Tú también puedes hacerlo. No tienes que vivir a la defensiva. No tienes que ir por el mundo con la armadura puesta. Puedes moverte con firmeza y apertura al mismo tiempo. Y sí. Puede que algunos se vayan cuando dejes de complacer. Puede que pierdas personas que solo estaban por lo que dabas, no por lo que eras. Pero también llegarán otras. Personas que reconocerán tu energía elevada. Y no vendrán a quitarte nada. Vendrán a compartir lo que también están cultivando en sí mismas. Esas son las conexiones que valen. Las que no se basan en carencias, sino en expansión. Haz esto ahora. Piensa en una situación donde últimamente te has sentido agotado. Pregúntate: ¿estoy protegiéndome o estoy elevándome? Y escucha lo que responde tu cuerpo. Si sientes tensión, miedo, encierro, estás protegiéndote. Si sientes paz, claridad, firmeza, estás elevándote. Y si aún no sabes cómo hacerlo, empieza aquí. Con presencia. Con pausas. Con pequeños actos diarios que te recuerden que no necesitas defenderte si ya estás en paz contigo. La energía elevada no reacciona. Responde. No se compara. Reconoce. No se desgasta. Fluye. Y eso, poco a poco, cambia tu campo completo. Tu casa vibra distinto. Tu trabajo se siente distinto. Tu cuerpo respira distinto. Tus relaciones se transforman. Porque cuando tú te elevas, todo lo demás también tiene que reajustarse. Hazlo por ti. No por demostrar. No por ganar. Sino por habitarte desde lo más alto de tu ser. Y si esta frase resuena contigo, déjala escrita en los comentarios. No me protejo más. Me elevo. Compártela. Siente cómo cambia algo en ti solo con escribirla. Porque hoy es un gran día para recordar que tu energía no necesita murallas. Necesita alas. Capítulo 6. La calma atrae lo que la prisa ahuyenta. Vivimos en una cultura que idolatra la velocidad. Todo debe ser rápido. Resultados inmediatos. Respuestas instantáneas. Éxitos express. Conexiones urgentes. Y en medio de esa prisa, la calma se ha vuelto subversiva. Rara. Sospechosa. Como si quedarse quieto fuera perder el tiempo. Como si ir despacio fuera sinónimo de fracaso. Pero hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Lo que realmente vale la pena, nunca llega con prisa. El amor auténtico. La sanación profunda. La claridad real. La conexión con tu energía.
Todo eso necesita espacio. Necesita tiempo. Necesita silencio. Porque la calma no es lentitud. Es presencia. Y solo cuando estás verdaderamente presente, lo importante puede encontrarte. Te lo explico con una imagen. Imagínate que tu energía es como un lago. Cuando estás en calma, el agua está quieta y puedes ver el fondo con claridad. Pero cuando estás agitado, todo se revuelve. El agua se enturbia. No ves nada. Y te desesperas. Buscas, nadas, te hundes. Hasta que te rindes. Y entonces, el agua se asienta otra vez. Y es ahí, solo ahí, cuando las respuestas aparecen solas. La ley al revés dice: cuando haces menos desde el ruido, recibes más desde el centro. Pero nos cuesta. Nos han hecho creer que si no te estás moviendo, estás perdiendo. Que si no haces, alguien más lo hará. Que si te detienes, te quedas atrás. Y por eso corres. Corres sin dirección. Corres sin alma. Corres tan rápido que te pasas de largo a ti mismo. Te cuento una historia. Ramiro tenía un emprendimiento. Día y noche trabajando. Siempre ocupado. Nunca descansando. Creía que si bajaba la guardia, todo se derrumbaría. Pero un día, su cuerpo dijo basta. Crisis de ansiedad. Colapsos. Fatiga constante. Lo obligaron a descansar. Y en esa pausa forzada, empezó a ver lo que nunca veía. Estaba construyendo una vida que lo alejaba de sí mismo. Todo lo que hacía por su futuro lo estaba matando en el presente. Así que cambió. No el negocio. No los objetivos. Cambió la manera de estar en él. Empezó a trabajar desde la calma. A decir no sin culpa. A parar cuando su energía lo pedía. ¿Y sabes qué pasó? No se hundió. Creció. Con más claridad. Con más gozo. Con más enfoque. Porque la calma no te atrasa. Te alinea. Y cuando estás alineado, todo se vuelve más simple. Otra historia. Micaela llevaba meses tratando de manifestar una oportunidad. Repetía afirmaciones. Visualizaba. Escribía cartas al universo. Pero no pasaba nada. Hasta que un día, soltó. No desde el enojo, sino desde la entrega. Cerró los ojos y dijo: ya no voy a correr. Que llegue cuando tenga que llegar. Esa noche durmió profundo. Y a la mañana siguiente, recibió un mensaje que cambiaría su camino. Lo que buscas no llega cuando lo exiges. Llega cuando estás listo para sostenerlo desde la paz. Y para estar en paz, necesitas desacelerar. Porque lo que se construye desde la prisa, se sostiene con ansiedad. Pero lo que nace desde la calma, se mantiene con armonía. Haz esto por ti. Mira tu rutina de hoy. ¿Qué decisiones estás tomando desde la urgencia? ¿Qué estás forzando? ¿Dónde podrías respirar más, presionar menos? Tu energía se afina cuando le das espacio. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder. Cuando entiendes que estar ocupado no es lo mismo que estar en propósito. La calma no te desconecta del mundo. Te reconecta contigo. Y cuando estás contigo, el mundo empieza a girar a tu favor. Escribe esto si resuena contigo. Mi calma es mi mayor poder. Y recuérdalo cada vez que el mundo te exija correr. Porque a veces, ir más lento es la única forma de llegar más profundo. Capítulo 7. El alma no grita, susurra. Has buscado respuestas en todas partes. Libros, videos, consejos, señales del universo. Y a veces, sientes que nada resuelve ese vacío. Esa especie de ruido interno que no sabes cómo calmar. Pero ¿y si el problema no es que no hay respuestas? ¿Y si simplemente estás buscando en el volumen equivocado? El alma no grita. El alma susurra. Y para escuchar un susurro, necesitas silencio. Pero no cualquier silencio. No el de apagar el televisor o dejar el celular lejos. Es el silencio de adentro. Ese que te obliga a detener la prisa de tus pensamientos. Ese que incomoda al principio porque te deja a solas contigo. Y es ahí,
justo ahí, donde el alma habla. No con frases largas. No con explicaciones. Sino con sensaciones. Con certeza en el pecho. Con una calma inesperada. Con una lágrima que no sabes de dónde vino, pero limpia algo que llevabas años cargando. La ley al revés dice: no tienes que entender todo. Solo necesitas estar lo suficientemente presente como para sentir la verdad. Y tu verdad no vive en el ruido. Vive en ese rincón que casi nunca visitas. El rincón donde tu alma sigue esperándote con la paciencia de quien sabe que algún día regresarás. Te cuento una historia. Esteban siempre fue racional. Todo tenía que tener lógica. Planificación. Control. Hasta que su vida se desmoronó, una separación, la muerte de su madre y el despido de su trabajo, todo en menos de 6 meses. Intentó manejarlo como siempre, resolviendo, haciendo, buscando soluciones. Pero por dentro, algo se rompió. Sintió que ya no podía más. Entonces hizo algo que nunca había hecho, se quedó en silencio. Una mañana, sin ganas de nada, simplemente se sentó en la sala y no hizo nada por horas. Ni música. Ni celular. Ni pensamientos forzados. Solo respiró. Y en ese silencio, por primera vez en su vida, sintió paz. No porque las cosas se hubieran arreglado, sino porque entendió que no tenía que arreglarlo todo. Solo tenía que permitirse sentirlo. El alma no le dijo esto es lo que tienes que hacer. Le dijo, aquí estoy. Y eso basta por ahora. Desde ese día, cada vez que se sentía perdido, volvía al silencio. Y siempre encontraba algo nuevo. No una solución externa, sino un reencuentro interno. Segunda historia. Luz siempre había sentido que no encajaba. Desde niña, le decían que era demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado pensativa. Así que aprendió a callar su esencia. A adaptarse. A ser como los demás esperaban. Pero había una voz dentro que nunca se apagaba. Una sensación de que estaba traicionándose. Y cuanto más lo ignoraba, más enfermaba, más se frustraba, más se desconectaba. Hasta que un día, en una caminata por el bosque, sintió que tenía que parar. Se sentó en una piedra, cerró los ojos y dijo en voz baja: si hay algo que tengo que escuchar, que venga ahora. Y no escuchó una voz. Pero lloró. Lloró como nunca antes. Y al final, entre lágrimas, sintió una frase nacer dentro de ella. No estás rota. Solo estás volviendo a ti. Esa fue la primera vez que se escuchó de verdad. Y nunca más se traicionó. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has ignorado por seguir encajando? ¿Cuántas veces tu alma ha susurrado algo que decidiste no oír porque era más fácil seguir el ruido? El alma no grita. Y no porque sea débil, sino porque sabe que solo cuando estás listo para de verdad escuchar, puedes transformarte. Y cuando la escuchas, aunque sea por un instante, nada vuelve a ser igual. Porque no se trata de que el mundo cambie. Se trata de que tú cambias la forma en que lo habitas. Haz esto por ti. Dedica 10 minutos hoy al silencio total. Sin esperar nada. Sin buscar respuestas. Solo siéntate y permite que lo que tenga que venir, venga. Quizás sea incomodidad. Quizás sea calma. Quizá no sientas nada. Pero estarás abriendo el canal. Y con el tiempo, ese canal se ensancha. La intuición se afina. La conexión se vuelve constante. Y vivir deja de ser sobrevivir, para volverse un acto de presencia. Escribe esta frase si sientes que tu alma también quiere hablarte. Estoy aprendiendo a escuchar el susurro de mi alma. Hazla tu mantra. Tu oración. Tu forma de volver a ti cuando todo afuera te grite que vayas más rápido. Porque la verdad no necesita volumen. Solo necesita espacio. Y tú mereces ese espacio. Tu alma también. Capítulo 8. Nada cambia si tú no cambias por dentro. ¿Quieres que las cosas cambien? Que la relación mejore. Que el dinero alcance. Que el trabajo te inspire. Que la ansiedad se vaya. Que la vida, en general, por fin se acomode.
Y mientras tanto, haces lo de siempre. Esperas. Te esfuerzas. Te quejas. Te adaptas. Y te preguntas por qué todo sigue igual. La respuesta, aunque no siempre nos gusta, es sencilla. Nada cambia afuera si tú no cambias por dentro. La ley al revés dice: el mundo exterior es un espejo, no una causa. Y si el espejo refleja caos, desconexión, lucha, no es que la vida te esté castigando. Es que tu interior necesita ser escuchado. Tu vibración crea tu entorno. Tu narrativa interna organiza tus días. Y lo que crees sobre ti mismo determina lo que permites o rechazas en tu realidad. Si tú cambias, todo cambia. No porque el mundo mágicamente se transforme, sino porque tú dejas de ser quien toleraba lo que hoy ya no te nutre. Te cuento una historia. Gabriel vivía en queja constante. Mi pareja no me entiende. Mi jefe es injusto. Mis amigos no valoran lo que doy. Sentía que el mundo estaba en su contra. Hasta que un terapeuta le preguntó: ¿y tú cómo te tratas a ti mismo? Guardó silencio. Nunca se lo había preguntado. Descubrió que él mismo se ignoraba. Se exigía. Se hablaba con dureza. Y en el fondo, no se valoraba. Entonces entendió que los demás no hacían más que replicar su propia vibración. Ese día comenzó algo distinto. No cambió de pareja, ni de trabajo, ni de amigos. Cambió su conversación interna. Y sin decir nada, todo a su alrededor empezó a responder distinto. Porque su energía ya no aceptaba lo mismo. Y es que cuando tú cambias, el espejo también lo hace. Pero hay algo que necesitas saber. Cambiar por dentro no siempre se siente cómodo. A veces se siente como perderlo todo. Como caminar sin mapa. Como cuestionarte hasta lo más básico. Pero ese es el camino. El camino de quien se rehace desde la raíz. Segunda historia. Isa era una mujer fuerte. Resuelta. Exitosa. Pero vacía. Cada día era un esfuerzo por sostener una imagen. Hasta que no pudo más. Se quebró. Y en ese quiebre entendió que había construido su vida desde lo que el mundo esperaba. No desde lo que su alma necesitaba. Empezó a cambiar desde adentro. No con grandes discursos. Con actos pequeños. Elegir distinto. Hablar con más verdad. Decir no con menos culpa. Pedir ayuda sin sentir debilidad. Fue incómodo. Doloroso a veces. Pero liberador. Y lo más hermoso fue notar cómo, al cambiar ella, las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Otras personas llegaron. Nuevas oportunidades aparecieron. Y su energía, por fin, se sintió como hogar. Tú también puedes empezar. No necesitas saber cómo cambiarlo todo. Solo necesitas observarte con más honestidad. ¿Qué estás manteniendo solo por costumbre? ¿Dónde estás fingiendo una vida que ya no te representa? ¿Qué parte de ti pide a gritos un cambio? ¿Y tú lo silencias por miedo? El cambio verdadero no empieza en la agenda. Empieza en la conciencia. Y cuando tu conciencia se mueve, tu vida también. No es magia. Es coherencia. Haz esto por ti. Elige una creencia sobre ti mismo que te limite. Por ejemplo, yo no soy suficiente. Obsérvala. Siente desde donde nació. Pregúntate si todavía te pertenece. Y luego, respira y suéltala. No tienes que reemplazarla de inmediato. Solo dejar de cargarla como si fuera tu única verdad. Porque no lo es. Nunca lo fue. Y cuando esa creencia se va, queda espacio para algo nuevo. Algo más liviano. Más amoroso. Más tú. Escribe esta frase si sientes que ya no puedes seguir viviendo igual. Estoy cambiando por dentro, y mi vida empezará a reflejarlo. Y repítela cada vez que dudes. Cada vez que todo parezca igual. Porque aunque no lo veas aún, tu energía ya está moviéndose. Y cuando tu energía se transforma, el mundo entero se acomoda. Capítulo final, el despertar de los que ya no se duermen. Hay un momento en el que ya no puedes volver atrás. No porque no quieras,
sino porque algo dentro de ti ya despertó. Y cuando despiertas, por más que intentes dormirte otra vez, ya nada encaja como antes. El ruido no calma. La prisa no llena. La aprobación externa ya no basta. Estás viendo todo desde otra altura. Y eso lo cambia todo. Porque el despertar no es un evento mágico. Es una decisión silenciosa que se repite día tras día. Elegir conciencia en vez de comodidad. Elegir presencia en vez de prisa. Elegir verdad en vez de pertenencia. Y esa decisión, aunque a veces duela, te hace libre. Has llegado hasta aquí. Y eso no es casualidad. No cualquiera sostiene este viaje. No cualquiera se atreve a mirar hacia adentro sin adornos. A preguntarse de verdad, ¿quién soy cuando ya no finjo? Pero tú sí. Tú estás aquí. Y si estás aquí, es porque algo en ti ya decidió no dormirse más. La ley al revés dice: cuando despiertas, la realidad ya no se impone. La eliges. Y despertar no es ver todo claro. Es ver con más honestidad. Ver lo que antes ignorabas. Ver tu parte en el caos. Y también, ver la puerta que siempre estuvo ahí. Muchos prefieren no verla. Porque verla exige acción. Verla exige soltar excusas. Exige dejar de culpar. Exige incomodarse. Pero también libera. Y tú ya sabes eso. Has sentido el alivio de escucharte. La expansión de habitarte. La calma de no tener que correr. Este es el momento en que tu energía ya no puede seguir fingiendo. Porque cuando despiertas, vibras diferente. Y cuando vibras diferente, todo lo que no resuena contigo empieza a caerse. No es castigo. Es depuración. Perderás personas. Perderás rutinas. A veces incluso perderás ganas. Pero ganarás algo inmenso. Paz. Coherencia. Propósito. El despertar no te hace perfecto. Te hace presente. Te hace humano sin vergüenza. Te hace luz sin necesidad de apagarte para encajar. Y esa luz no es ego. Es energía alineada. Te cuento una historia. Andrés vivió dormido mucho tiempo. Su vida giraba en torno a expectativas ajenas. Buena carrera. Buena imagen. Buena pareja. Pero dentro, un vacío que ni todo lo bueno podía llenar. Hasta que un día, en una conversación simple, alguien le dijo: ¿y si todo eso que tienes no eres tú? Fue como un rayo. Todo se detuvo. Esa noche no durmió. No por insomnio, sino porque su alma se había despertado. Y desde entonces nada fue igual. Dejó lo que no era suyo. Se equivocó muchas veces. Tuvo miedo. Pero nunca más se sintió desconectado de sí mismo. Y esa conexión valía todo. Segunda historia. Ana despertó después de un duelo. La muerte de su padre la rompió por completo. Y en ese quiebre, entendió que la vida no podía seguir siendo pospuesta. Que no podía seguir viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo para empezar a ser quien realmente era. Ese despertar la cambió. No la volvió invencible. La volvió auténtica. Empezó a decir lo que antes callaba. A mostrarse como era. A abrazar su vulnerabilidad como fuerza. Y la gente lo notaba. Ya no era la de antes. Y no quería volver a serlo. Tú también lo has sentido. Ese impulso interno que no se apaga. Esa certeza sin palabras. Ese eco que te dice: ya no eres quien fuiste. Y está bien. Porque despertar no es traicionarte. Es recordarte. Y tú estás recordando. Recuerda esto. No tienes que tenerlo todo claro. No tienes que saber el plan completo. Solo tienes que seguir despierto. Un minuto más. Una decisión más. Un paso más. Y si dudas, respira. Y vuelve al centro. Ahí está todo. Ahí estás tú. Despierto. Vivo. Presente. Despertar es darte cuenta de cuántas veces te apagaste para no incomodar. Cuántas veces fingiste calma mientras por dentro temblabas.
¿Cuántas veces cediste en nombre de una paz que no era verdadera? ¿Cuántas veces dijiste está bien cuando todo en ti gritaba ya basta? Y no pasa nada. Todos lo hacemos. Porque fuimos entrenados para pertenecer, no para ser. Para encajar, no para expresar. Para agradar, no para expandirnos. Pero llega un punto en que ese molde se rompe. No porque quieras romperlo, sino porque simplemente ya no cabes en él. Te empieza a quedar pequeño. Te asfixia. Y entonces algo en ti grita desde adentro. No un grito desesperado, sino uno claro, firme, inevitable. Ya no más. Ya no más silencio incómodo. Ya no más dudas disfrazadas de prudencia. Ya no más soportar lo que te apaga. Ya no más esperar a que algo cambie afuera mientras tú sigues dormido por dentro. Despertar es entender que nadie vendrá a salvarte. Porque tú no estás roto. No necesitas rescate. Necesitas reconexión. Y esa reconexión empieza contigo. Empieza el día que decides hacer una pausa y decirte la verdad. Aunque duela. Aunque incomode. Aunque te desmonte lo que creías ser. Porque solo cuando te desmontas, puedes reconstruirte. Y lo que se reconstruye con verdad, no se vuelve a caer. Te cuento otra historia. Sofía vivía para los demás. Hija ejemplar. Pareja leal. Compañera servicial. Siempre presente para todos, menos para ella. Hasta que su cuerpo empezó a hablar. Insomnio. Palpitaciones. Pérdida de memoria. Y un cansancio que no se curaba ni con sueño. La llevaron con médicos. Todo estaba bien. Pero ella sabía que no. Y un día, frente al espejo, sin maquillaje ni filtros, se miró y se preguntó: ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? No tenía respuesta. Y eso fue el inicio. Empezó a construirla desde cero. Desde el silencio. Desde lo no dicho. Desde las partes que siempre pospuso. Y poco a poco, su cuerpo se calmó. No por magia. Por coherencia. Porque el alma no necesita que te cures rápido. Solo necesita que no te abandones más. Otro despertar. Bruno era exitoso por fuera. Negocios, viajes, dinero. Pero vivía en ansiedad constante. Nunca era suficiente. Siempre faltaba algo. Hasta que, por un accidente leve, tuvo que guardar reposo por semanas. Sin moverse. Sin trabajar. Sin controlar. Y fue ahí, en la quietud impuesta, donde escuchó por primera vez su alma. No pedía más logros. Pedía presencia. Pedía conexión. Pedía autenticidad. Desde entonces, todo cambió. No por obligación. Por revelación. Y tú, también lo estás sintiendo. Porque si estás aquí, leyendo esto hasta el final, no es casualidad. Tu alma también te está hablando. Y aunque haya partes de ti que aún duerman, ya hay otras que están completamente despiertas. Ahora viene la parte más difícil y más hermosa del despertar. Sostenerlo. Sostener la nueva energía cuando todo a tu alrededor sigue igual. Sostener tu luz cuando los demás te recuerdan tu sombra. Sostener tu verdad cuando el mundo aún prefiere las máscaras. Pero puedes hacerlo. Porque ya empezaste. Y nadie que empieza este camino vuelve a dormirse igual. Puedes descansar. Puedes llorar. Puedes dudar. Pero dormirte como antes, ya no. Porque ya sabes lo que se siente estar despierto. Y eso, ya no se puede olvidar. Haz algo por ti ahora. Tómate un momento. Pon una mano en el pecho. Otra en el vientre. Respira profundo. Y repite en voz baja. Estoy despierto. Estoy en mí. Estoy listo para sostener mi energía. Esa es tu declaración. Tu ancla. Tu compromiso con la parte más viva de ti. Y si lo sientes de verdad, escríbelo. Haz que otros también lo lean. Porque cuando uno despierta y se sostiene, inspira a otros a hacer lo mismo. Y ese es el nuevo contagio. El despertar silencioso de quienes ya no se duermen. Sostener tu despertar no es sencillo.
Porque el mundo que conocías fue diseñado para la distracción. Para que olvides. Para que te ocupes. Para que reacciones en lugar de sentir. Y cada día, cuando despiertas un poco más, también se hace más evidente cuán dormido estaba todo lo que te rodea. Los diálogos vacíos. Las rutinas sin alma. Las conexiones por conveniencia. Las metas que no nacen del corazón. Todo eso empieza a sentirse ajeno. Extraño. Y a veces, hasta insoportable. No porque ahora seas mejor que nadie, sino porque ahora eres más tú que nunca. Y eso, ya no encaja donde antes te moldeabas para pertenecer. Este es el reto del que pocos hablan. La soledad del despertar. Cuando empiezas a ver diferente, no siempre tienes con quien compartir la mirada. Cuando empiezas a sentir más profundo, no todos están listos para escucharte sin miedo. Y cuando te atreves a vivir con más verdad, muchos se alejan. No porque seas un problema, sino porque tu presencia les recuerda lo que aún no se han permitido sentir. Y duele. Duele perder personas en el camino. Duele ver cómo algunos prefieren el confort de la inconsciencia a la incomodidad del cambio. Duele quedarte solo en medio de tu expansión. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Estás contigo. Y eso ya no es poco. Porque ahora tú te escuchas. Tú te sostienes. Tú te habitas. Y con eso basta para seguir caminando. Te cuento otra historia. Nicolás tuvo un despertar repentino. Un accidente lo obligó a replantear su vida. Casi muere. Y al volver, ya no era el mismo. Empezó a valorar otras cosas. A buscar momentos simples. A hablar con más alma y menos prisa. Pero sus amigos no entendían. Lo veían distinto. Se burlaban de su nueva calma. Lo acusaban de haberse vuelto aburrido. Y por un tiempo dudó. Pensó en volver a su vieja versión. La que encajaba. La que todos aceptaban. Hasta que una noche, en silencio, frente a la ventana, se preguntó: ¿qué prefiero, su aprobación o mi paz? Eligió su paz. Y aunque al principio se sintió más solo, con el tiempo, nuevos vínculos llegaron. Gente con otra mirada. Con otra frecuencia. Con otras ganas de vivir. Porque cuando tú te mantienes en tu energía, lo que vibra igual, te encuentra. No tienes que convencer a nadie de tu despertar. Solo tienes que vivirlo. Y lo demás, caerá o se alineará. La coherencia es magnética. La autenticidad es medicina. Tu verdad, sostenida, abre caminos. Y sí, a veces temblarás. A veces extrañarás. A veces te preguntarás si vale la pena tanto movimiento interno. Pero en medio de todo eso, te darás cuenta de algo. Nunca habías estado tan vivo. El miedo no se ha ido, pero ya no te domina. La tristeza aparece, pero ya no te define. La duda existe, pero ya no te paraliza. Porque has aprendido a estar contigo. Y eso, nadie te lo puede quitar. Haz esto por ti ahora. Cierra los ojos un momento. Y repite en silencio. Aunque a veces duela, no volveré a dormirme. Siente la firmeza de esa promesa. Hazla tuya. Y si lo sientes, escríbela. Porque cada palabra tuya que nace desde el alma, tiene el poder de sostenerte cuando tu mente flaquea. Ya estás más cerca. Más alineado. Más completo. Lo que viene después de este despertar, es la expansión. La verdadera. Esa que ya no se basa en lo que tienes, sino en lo que eres. Y tú, ahora, sabes lo que eres. Lo estás sintiendo. Y eso, lo cambia todo. No todo el mundo entenderá tu despertar. Y está bien. Porque el despertar no es una moda. Es una ruptura silenciosa con todo aquello que ya no vibra con tu verdad. Vas a incomodar. Vas a ser cuestionado. Algunos te dirán que has cambiado demasiado. Que ya no eres el mismo. Y tendrán razón. Ya no eres el mismo. Ya no puedes ignorarte. Ya no puedes traicionarte. Ya no puedes fingir que no ves lo que ahora es evidente. Y eso, aunque sea solitario a veces, es libertad.
Pero quiero que sepas algo importante. No tienes que hacerlo todo perfecto. No tienes que meditar todos los días. No tienes que leer 20 libros al mes. No tienes que repetir afirmaciones si no las sientes. No tienes que demostrar que estás muy despierto. El despertar no es una competencia. Es una intimidad contigo mismo. Y eso nadie más lo puede medir. Nadie más lo puede definir. Tu proceso es solo tuyo. Y por eso es sagrado. Habrá días en que te sientas en la cima. Y otros en que te sientas roto. Habrá momentos de absoluta claridad. Y otros donde la niebla regrese. No estás fallando. Estás viviendo. Estás integrando. Estás encarnando tu nueva energía. Porque el verdadero despertar no es una iluminación momentánea. Es un ejercicio diario de honestidad. Es mirarte al espejo y reconocerte en todas tus formas. En tu luz y en tu sombra. En tu fuerza y en tu miedo. En tu calma y en tu rabia. Y elegir seguir. Elegir seguir sintiendo. Elegir seguir despertando, incluso cuando eso implique soltar. Te cuento otra historia. Carmen tenía todo planeado. Su vida entera era una agenda. Horas, metas, listas, resultados. Todo bajo control. Hasta que un día su hija de 6 años la miró a los ojos y le dijo: «Mamá, ¿por qué estás siempre tan lejos, aunque estés aquí?». Esa frase la desmoronó. Y en esa grieta, algo se coló. Algo más real. Más humano. Empezó a soltar. A veces a la fuerza, a veces con voluntad. Pero cada vez que soltaba algo externo, se encontraba más a ella misma. Y entendió que el despertar no era cambiar todo fuera, sino volver adentro. Tú también estás volviendo. Aunque a ratos lo olvides. Aunque a veces te pierdas. La semilla ya está en ti. Y está brotando. Por eso todo lo que antes parecía tolerable, ahora duele. Por eso lo que antes era rutina, ahora se siente vacío. Por eso lo que antes aguantabas, ahora ya no cabe en tu piel. Tu alma está diciendo: vamos más profundo. Y tú estás diciendo que sí. Haz esto ahora. No lo pospongas más. Busca un lugar donde puedas estar contigo unos minutos. Sin exigencias. Sin necesidad de lograr nada. Solo siéntate. Y respira contigo. Inhala. Exhala. Y repite, suave, como una caricia interna: no necesito correr. Estoy volviendo a mí. Hazlo tu oración. Tu anclaje. Tu forma de recordarte que todo lo que buscas ya está dentro. No estás perdido. Estás en tránsito. Y ese tránsito, aunque largo, te está revelando. Cada vez que eliges desde el alma, estás despertando un poco más. Cada vez que dices tu verdad aunque tiemble, estás despertando un poco más. Cada vez que eliges la paz aunque no sea popular, estás despertando un poco más. Y así, sin prisa, pero sin pausa, te estás convirtiendo en el ser que siempre estuvo esperando nacer. A medida que despiertas más, te das cuenta de algo que antes no sabías cómo nombrar. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para vibrar. Y eso lo cambia todo. Sobrevivir es repetir. Es aguantar. Es conformarse. Es decir, así es la vida aunque por dentro algo grite que no. Vibrar, en cambio, es elegir. Es responder con conciencia. Es respirar con propósito. Es caminar con presencia. Y cuando vibras desde ahí, ya no puedes volver a tu versión apagada. Porque ahora entiendes que tu energía no es casualidad. Que tu forma de sentir no es debilidad. Que tu sensibilidad no es un defecto. Es tu radar. Tu brújula. Tu lenguaje más fiel. Pero el mundo no siempre celebra eso. El mundo muchas veces castiga a los que sienten. Porque los que sienten no pueden ser manipulados tan fácilmente. Porque los que sienten hacen preguntas incómodas. Porque los que sienten rompen ciclos, y eso incomoda. Entonces, te invitan a anestesiarte. A distraerte. A entretenerte sin fin. A llenar vacíos con cosas, personas,
tareas, logros, pantallas. Y tú, antes, aceptabas. Pero ya no. Ahora sabes que sentir es un poder. Que tu silencio tiene información. Que tu cuerpo es sabio. Que tu alma no se equivoca. Y lo que queda es sostenerte en esa verdad. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque el mundo te ofrezca 1000 razones para dormirte otra vez. Porque la calma del dormido es ficticia. Pero la fuerza del que está despierto, esa no se puede fingir. Te comparto otra historia. Eduardo tenía miedo al rechazo. Siempre había buscado ser aceptado. Hacía todo lo posible por agradar. Era amable, correcto, servicial. Pero por dentro, estaba agotado. Un día, en una sesión terapéutica, dijo en voz alta: estoy cansado de ser querido por lo que no soy. Y lloró. Lloró con la rabia de quien ha vivido demasiado tiempo lejos de sí mismo. Con la ternura de quien se empieza a perdonar. Con la decisión de quien no quiere postergarse más. Desde ese día, Eduardo empezó a decir no. A poner límites. A mostrarse tal cual era. Perdió gente. Sí. Pero ganó algo inmenso. La paz de no tener que disfrazarse nunca más. Esa paz no tiene precio. Tú también mereces eso. Mereces una vida donde no tengas que explicarte. Donde no tengas que contraerte para encajar. Donde puedas respirar sin miedo a no ser suficiente. Y lo único que te separa de esa vida es tu decisión de sostenerte. Porque el mundo no cambiará por sí solo. Pero tú sí. Y cuando tú cambias, tu mundo se transforma contigo. Haz algo por ti ahora. Piensa en una situación donde sientas que te estás traicionando. Y pregúntate: ¿qué haría ahora si me creyera merecedor de una vida alineada con mi alma? No respondas con la mente. Siente. Escucha. Permite. Porque esa voz suave, ese susurro que parece pequeño, es tu energía hablándote. Y cuanto más la escuches, más fuerte se vuelve. Más clara. Más tuya. Escribe esta frase si quieres sellar este momento contigo. Estoy dejando de sobrevivir para empezar a vibrar. Que sea tu declaración. Tu revolución silenciosa. Tu compromiso con la parte más viva de ti. No necesitas hacerlo todo hoy. Solo no te abandones. El resto llega. Estás llegando a ese punto donde el despertar ya no es algo que intentas. Es algo que eres. Ya no necesitas tantas palabras. Ya no buscas convencer a nadie. Ya no necesitas pruebas externas de tu transformación. Porque ahora tu energía lo dice todo. Tu mirada. Tu calma. Tu forma de responder. Tu manera de estar contigo. Eso es lo que cambia el mundo. No los discursos. No las máscaras de perfección. Sino la coherencia de alguien que vive en sintonía consigo mismo. Y tú estás entrando ahí. Sabes que el despertar no es lineal. Que hay días que duelen. Que hay momentos de duda. Que a veces retrocedes. Pero ya no del mismo modo. Porque ahora, incluso en tu retroceso, hay conciencia. Hay observación. Hay verdad. Y eso te hace más fuerte. Más humano. Más real. El despertar no te quita el miedo. Te da el valor de mirarlo a los ojos sin huir. No te borra la tristeza. Te enseña a sostenerla con ternura. No elimina tus heridas. Te muestra cómo convertirlas en medicina. Y esa medicina, poco a poco, empieza a sanar todo lo que tocas. Tu entorno lo nota. Tus espacios lo sienten. Tú mismo lo vibras. Estás más presente. Más liviano. Más tú. Te comparto otra historia. Carla siempre había vivido desde el deber. Lo que debía estudiar. Lo que debía decir. Lo que debía callar. Lo que debía aguantar. Hasta que un día, su cuerpo colapsó. No podía levantarse. No era una enfermedad. Era el peso de una vida que no era suya. En ese silencio obligado, por fin se preguntó: ¿y si mi vida no tiene que ser así?
Esa pregunta fue su renacer. No cambió todo de inmediato, pero cambió su manera de estar en cada cosa. Y eso, cambió todo. Otra historia. Luis era impaciente. Todo lo quería rápido. Resultados, respuestas, validación. Hasta que entendió que su prisa venía de una falta de presencia. De una desconexión con su tiempo interno. De una idea falsa de que si no pasaba algo ya, entonces no valía. Así que empezó a cultivar otra cosa. La paciencia consciente. Esa que no es espera pasiva, sino confianza activa. Y desde ahí, su energía empezó a atraer lo que antes no podía sostener. Porque lo que llega rápido, a veces se va igual de rápido. Pero lo que llega cuando estás listo, se queda. Y tú te estás preparando. Este proceso no es en vano. No estás leyendo esto por casualidad. Cada palabra está calibrando algo en ti. Cada frase está recordándote algo que ya sabías, pero habías olvidado. No porque seas ignorante, sino porque la vida a veces nos pone capas encima. Capas de miedo, de deber, de exigencia. Pero ahora estás quitando esas capas. Una por una. Con respeto. Con amor. Con coraje. Y debajo de cada una estás tú. El tú más puro. El tú que no necesita justificar su existencia. El tú que simplemente vibra. Haz esto ahora. Respira hondo. Cierra los ojos. Pon una mano en el corazón. Y otra en la parte baja del vientre. Siente. No pienses. Siente. Ahí estás tú. Ahí está tu energía. Ahí está tu verdad. Y si lo sientes, di en voz baja. Estoy despierto. Y esta vez, no voy a olvidarlo. Haz que esta frase te habite. Que te acompañe. Que se vuelva tu ancla en los días grises. Porque los días grises también llegan. Pero ahora tú tienes luz para atravesarlos. Y esa luz no depende de nada fuera. Es tuya. Siempre lo ha sido. Y ahora, por fin la estás dejando brillar. Despertar también significa empezar a ver el mundo con otros ojos. Ojos que ya no aceptan lo que antes callaban. Ojos que ven las grietas donde antes había costumbre. Ojos que no buscan perfección, sino profundidad. Y eso, inevitablemente, transforma tu forma de relacionarte. Con los demás. Con tu entorno. Y sobre todo, contigo mismo. Porque te das cuenta de cuánto amor te negaste. ¿Cuántas veces te rechazaste por dentro para ser aceptado por fuera? ¿Cuántas veces abandonaste tu intuición por seguir una norma? ¿Cuántas veces te hiciste pequeño para no incomodar? Y en ese reconocimiento, no hay culpa. Hay compasión. Porque lo hiciste con lo que sabías. Con lo que tenías. Con el nivel de conciencia que habitabas. Pero ahora sabes más. Ahora ves más. Ahora sientes más. Y esa expansión, ya no puede comprimirse. Por eso los despertares no son cómodos. Porque duelen. Pero no porque destruyan. Sino porque desinstalan. Desinstalan creencias. Lealtades ciegas. Personajes heredados. Historias que no eran tuyas. Y lo que queda, es espacio. Espacio para elegir. Espacio para respirar. Espacio para ser. Te comparto una historia. Martina creció creyendo que tenía que ser fuerte. Siempre fuerte. Nunca llorar. Nunca rendirse. Nunca pedir ayuda. Hasta que su hermana le dijo una frase simple. A veces ser fuerte es saber cuándo dejarse caer. Y esa frase la quebró. Pero en ese quiebre, por primera vez, se sintió viva. Lloró sin medida. Durmió por horas. Se abrazó como nunca antes. Y cuando despertó, había algo distinto. No era debilidad. Era honestidad. Desde entonces, cada vez que sentía la presión de sostenerlo todo, se preguntaba: ¿estoy siendo fuerte, o me estoy escondiendo en la fuerza para no sentir? Esa pregunta le salvó la vida. Una y otra vez. Tú también puedes hacerte esa pregunta.
Porque no siempre lo que llamas fortaleza es verdadera. A veces es solo el disfraz del miedo. Y el despertar es quitarse ese disfraz. Quedarte contigo, sin decoraciones. Y descubrir que lo que hay ahí, es suficiente. Otra historia. Iván era hiperproductivo. Siempre haciendo. Siempre logrando. Siempre con una meta nueva. Hasta que su hijo de 5 años le preguntó: ¿Tú también juegas, papá? Iván no supo qué responder. Y ese silencio le dijo todo. A la semana siguiente, se tomó un día entero para estar con su hijo. Sin celular. Sin agenda. Sin pendientes. Y ese día, jugando en el piso, sintió algo que no había sentido en años. Presencia real. Desde entonces, cambió su forma de vivir. No renunció a sus proyectos. Renunció a su prisa. Y al hacerlo, su energía se expandió. Su creatividad floreció. Su cuerpo se relajó. Su vínculo con su hijo se volvió inquebrantable. Porque cuando estás presente, no necesitas prometer nada. Eres. Y eso, basta. Tú también puedes elegir eso. No mañana. Ahora. Haz esto. Pon tu atención en este instante. No en el siguiente. No en el que acaba de pasar. Solo aquí. Tú, leyendo esto. Tú, respirando. Tú, sintiendo lo que este momento te muestra. No hay nada más importante que este momento. Porque este momento, es vida. Y si estás presente en él, aunque sea por un segundo, ya estás despierto. Escribe esta frase si lo sientes. Estoy presente. Estoy vivo. Estoy despierto. No porque lo entendiste todo, sino porque lo estás sintiendo todo. Y eso, es más que suficiente. Cuando empiezas a despertar de verdad, algo más profundo también cambia. Tu forma de amar. Ya no amas desde la necesidad. Ya no te vinculas desde el miedo al abandono. Ya no buscas completar tus vacíos con otra presencia. Porque has aprendido a habitarte. Y desde ahí, todo es distinto. Empiezas a elegir compañía, no salvación. Conversación, no validación. Conexión, no dependencia. Y eso, aunque parezca simple, lo transforma todo. Porque mientras vivías dormido, el amor era una urgencia. Una especie de parche emocional para tapar la falta de amor propio. Te entregabas demasiado o nada. Esperabas que alguien te hiciera sentir lo que tú no sabías darte. Pero ahora ya no. Ahora sabes que nadie puede darte lo que tú no te das. Y que cuando tú estás lleno de ti, el amor que llega no invade, acompaña. Por eso muchas veces, al despertar, las relaciones cambian. Algunas se terminan. Otras evolucionan. Y otras simplemente se diluyen, sin conflicto, sin ruido, solo porque ya no vibran igual. Y aunque eso duele, también libera. Porque te devuelve a ti. Te cuento una historia. Santiago llevaba años en una relación que parecía estable. Crecieron juntos, compartían rutinas, amistades, incluso proyectos. Pero cada vez que se quedaba en silencio, sentía algo apagado. No había conflicto. Tampoco pasión. Solo una especie de costumbre tibia. Una presencia ausente. Hasta que un día, en un retiro de silencio, se miró al espejo y se dijo: estoy con alguien, pero me siento solo. Y esa frase le cambió la vida. Volvió a casa. Habló con honestidad. Y decidieron separarse, no desde el drama, sino desde la gratitud. Ambos despertaron al mismo tiempo. Y entendieron que su vínculo había cumplido su ciclo. Desde entonces, Santiago no volvió a buscar amor. Empezó a cultivarlo en sí mismo. Y cuando menos lo esperaba, alguien llegó. No para llenarlo, sino para compartir. Esa es la diferencia. Otra historia. Valeria solía tener miedo a estar sola. Saltaba de relación en relación. Temía al silencio. Temía a sus emociones. Pero un día, luego de una ruptura dolorosa, decidió no distraerse. No anestesiarse. No huir. Se sentó con su dolor.
Lo escuchó. Lo abrazó. Y por primera vez, no se sintió rota. Se sintió entera. Desde entonces, su relación consigo misma cambió. Y con ella, su energía. Y con su energía, todo su entorno. Porque el amor verdadero no comienza cuando alguien llega. Comienza cuando tú dejas de irte. Y ese amor no se mendiga. Se emana. Se vibra. Se ofrece desde la abundancia interna. Haz esto por ti ahora. Piensa en una relación de tu vida que aún te pesa. No para juzgarla. Solo para observar qué parte de ti estaba dormida cuando entraste en ella. ¿Estabas buscando refugio? ¿Estabas huyendo de ti? ¿Estabas tratando de demostrar que eras digno de amor? Si cual sea la respuesta, abrázala. Con ternura. Con compasión. Con la sabiduría que ahora tienes. Y luego, haz espacio. Espacio para nuevos vínculos. Nuevas formas de amar. Nuevas formas de estar contigo. Escribe esta frase si lo sientes. Estoy aprendiendo a amar desde mi despertar. Hazla tu mantra. Hazla tu guía. Hazla tu forma de entrar al amor con el alma despierta. Porque amar desde la conciencia es uno de los actos más revolucionarios que existen. Hay otro despertar, quizás más profundo. El despertar del propósito. Cuando ya no puedes vivir en automático. Cuando la rutina te asfixia. Cuando lo que antes te motivaba, ya no te enciende. No se trata de cambiar de trabajo, de ciudad o de pareja. Se trata de cambiar de raíz. De responder esa pregunta que llevas años postergando. ¿Para qué estoy aquí? No como una idea grandiosa. No como una misión impuesta. Sino como un llamado interno. Una vibración que solo tú puedes escuchar. El propósito no siempre es una meta. A veces es una forma de estar. Una forma de entregar tu energía al mundo. Una forma de tocar lo invisible. Por eso, cuando despiertas, ya no puedes conformarte. Ya no puedes hacer algo solo por dinero. Solo por estatus. Solo por costumbre. Necesitas sentido. Necesitas verdad. Necesitas pertenecer a lo que haces. Y eso, inevitablemente, te vuelve incómodo para muchos. Porque dejas de obedecer. Dejas de encajar. Dejas de complacer. Y comienzas a crear. Desde ti. Para ti. Para otros, desde tu verdad. Te cuento una historia. Marcos tenía un trabajo seguro. Buen sueldo. Reconocimiento. Estabilidad. Pero cada noche, al llegar a casa, sentía una tristeza inexplicable. Una especie de vacío sordo. Un silencio que pesaba más que el cansancio. Hasta que un día, en una conversación casual, dijo: no sé qué estoy haciendo con mi vida. Y esa frase lo sacudió. Empezó a escribir. Sin intención. Solo por desahogo. Historias cortas. Relatos sueltos. Hasta que un día, publicó uno. Y alguien le escribió: gracias. Sentí que escribiste lo que yo no sabía poner en palabras. Y eso lo cambió todo. Hoy Marcos escribe a diario. Publica libros. Comparte talleres. No porque le paguen más. Sino porque se siente más vivo que nunca. Y esa es la clave. No buscar más dinero, más fama, más éxito. Sino más vida. Otra historia. Lucía era ingeniera. Precisa. Meticulosa. Eficiente. Pero en las noches, bailaba. Sola. Frente al espejo. Sin técnica. Solo libertad. Un día, en un impulso, grabó uno de esos bailes y lo subió a redes. Se viralizó. La gente no veía perfección. Veía autenticidad. Veía gozo. Veía fuego. Hoy Lucía es coach de movimiento consciente. Ayuda a mujeres a liberar traumas a través del cuerpo. No porque lo planeó, sino porque lo sintió. El propósito no siempre se busca. A veces te encuentra. Cuando te permites sentir. Cuando dejas de fingir.
Haz esto ahora. Cierra los ojos. Respira. Pregúntate en silencio. ¿Qué haría todos los días, incluso si no me pagaran por ello? No busques una respuesta perfecta. Busca una sensación. Esa sensación es el mapa. Síguela. Aunque no entiendas el camino. Aunque los demás no lo comprendan. Aunque tengas miedo. El miedo no es una señal de que no debes hacerlo. Es la señal de que vas en dirección al alma. Escribe esta frase si la sientes. Estoy listo para seguir lo que me enciende, aunque aún no lo entienda. No tienes que tenerlo todo claro. Solo tienes que moverte con verdad. Y cada paso que des será un acto de creación. Una afirmación de que estás despierto. Y que no viniste solo a sobrevivir. Viniste a brillar. Llegar al final de este camino no significa que todo sea fácil. No significa que el despertar sea un destino seguro o un estado permanente. Es, más bien, un compromiso. Un compromiso contigo mismo para seguir eligiendo la conciencia cada día. Para seguir haciéndote preguntas incómodas. Para seguir sintiendo aunque duela. Para seguir creciendo aunque no veas el final. El despertar es un proceso vivo, cambiante, que te invita a bailar con la incertidumbre. Te invita a abrazar la paradoja de ser humano y divino al mismo tiempo. De ser vulnerable y fuerte. De caer y levantarte. Pero lo más hermoso del despertar es que no estás solo. Estás rodeado de una comunidad invisible, de almas que también han decidido no dormirse más. Almas que caminan contigo aunque no las veas. Almas que resuenan con tu verdad aunque no las escuches. Y esa conexión es el verdadero milagro. Porque al final, el despertar no es solo un acto individual. Es un movimiento colectivo. Una ola de luz que está transformando el mundo, una persona a la vez. Cada vez que eliges vivir desde tu verdad, abres un espacio para que otros también lo hagan. Cada vez que sostienes tu luz, iluminas el camino para alguien que aún busca la suya. Cada vez que te amas y te respetas, ayudas a sanar heridas ancestrales que ni siquiera sabías que llevabas. Por eso, este no es un final. Es un comienzo. Un llamado a seguir despertando, a seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Te invito a cerrar este viaje con una última invitación. Haz un compromiso contigo mismo ahora. Prométete que no volverás a dormirte. Que estarás presente. Que escucharás tu alma aunque susurre. Que amarás con todo tu ser aunque duela. Que vivirás con valentía, honestidad y amor. Y que cada día recordarás que el verdadero despertar no es un evento. Es una forma de ser. Gracias por permitirme acompañarte en este camino. Gracias por sostenerte. Gracias por despertar. Que la luz que hoy has encendido nunca se apague. Que tu energía siga elevándose. Que tu alma siga susurrando su verdad. Y que tu vida sea el reflejo de esa luz.